Vamos a hablar aquí del deterioro del valor, que es parte de la unidad 1 de contabilidad intermedia 2. En el deterioro del valor, nosotros obedecemos lo que ha establecido la NIC 36. La NIC 36 lo que busca es establecer los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supere el importe que puede recuperar de los mismos. Y aquí estamos hablando de activos de propiedad, planta y equipo, y también de activos intangibles. Los demás activos, como los activos financieros que se rigen por la NIF 9, los inventarios que se rigen por la NIC 2 y así otros activos van a tener sus propias normas. Aquí vamos a hablar solamente del deterioro del valor de los activos de propiedad, planta y equipo. Lo que digamos aquí se aplica para propiedad, planta y equipo y activos intangibles. Entonces la NIC 36 dice que no se aplica, ¿verdad? Se va a aplicar a todos los activos, excepto a los inventarios que tienen su norma 2, a los activos surgidos de contratos de construcción, que antes era la NIC 11, pero ahora se pasó a la NIC 15, a la NIF 15. Los activos por impuestos diferidos, que era la NIC 12, los activos procedentes de costos de beneficios a empleados, que era la NIC 19, y los activos financieros, que antes era la NIC 39, pero que ahora es la NIF 9. Cuando estamos evaluando los activos que tienen daños, ¿verdad? Los activos corrientes que tengan algún daño, tenemos que revisar fuentes externas que nos den indicios de que hay un daño. Esos indicios pueden ser que hubo una declinación del valor de mercado, que hubo cambios negativos en la tecnología, mercados, economías o leyes, incremento en las tasas de mercado o precio de acciones de la compañía por debajo del valor en libros. Aquí estamos hablando entonces que si nosotros tenemos un activo, por ejemplo, que se usa para el transporte público y sale una ley que afecta la forma en que se está prestando el servicio de manera negativa, ahí tendríamos que hacer una evaluación de deterioro para todos los activos involucrados en esta actividad. Igual, si hemos comprado una compañía en el extranjero y en el extranjero surgen nuevas leyes que restringen el retorno de las utilidades, eso también podría ser un indicativo de que la compañía tiene un deterioro del valor. Bueno, en este caso vamos a hablar solo de activos individuales, no vamos a hablar de grupos de activos que forman una compañía, aunque la NIC sí lo toca cuando habla de las unidades generadoras de efectivo. Esos son fuentes externas. Las fuentes internas sería que el activo tiene, ¿verdad?, sufrido obsolescencia o deterioro, ¿verdad? Tenemos una máquina que hace un tipo de producto y de pronto el mercado ya no lo quiere, o activos que son parte de una reestructuración y se mantienen para su retiro, o que el rendimiento económico del activo es peor de lo que se había esperado. Entonces, ¿qué es deterioro? Deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable. En el caso de los activos de propiedad, planta y equipo, vamos a tener un importe recuperable, así como para activos intangibles. En el caso de los inventarios, ya vimos que la norma lo que establece es un valor razonable. Y así cada uno de los activos, las pérdidas esperadas que se calculan conforme a la NIF 9, determinan el deterioro de los activos financieros. Pero aquí estamos hablando de la misma situación, que es que no vamos a poder recuperar del activo los beneficios esperados, pero que se le aplican diferentes estrategias para calcular esa pérdida. El importe en libros que tiene la empresa de un activo de propiedad, planta y equipo comprende el costo histórico al que se le resta la depreciación o amortización en el caso de los intangibles y también pérdidas por deterioro anteriores. Podría incluir también revaluaciones, ¿verdad? Ya vimos que el activo puede aumentar su valor por revaluaciones que se le hayan hecho en el pasado. Entonces, en el deterioro del valor nos están pidiendo que calculemos un importe recuperable. El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta, o sea, el valor razonable neto, y su valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Entonces, el valor de uso sería traer a valor presente mediante una fórmula de descuento todos los flujos de efectivo que el activo va a generar. Y el valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un activo o de una unidad generadora menos los costos de ventas.
Entonces aquí vemos, hay que escoger el mayor entre los dos, lo que significa que estamos midiendo qué se podría obtener del activo, ¿verdad? Los beneficios se pueden obtener por su uso, que generan flujos de efectivo en el futuro, o podría obtenerse por su venta, que generan un flujo de efectivo en el momento. Nosotros calculamos ese importe recuperable, lo comparamos con el valor en libros y si el valor en libros es mayor que el importe recuperable, tenemos una pérdida por deterioro. Esa pérdida por deterioro puede cambiar con el tiempo. La pérdida por deterioro puede aumentar, ¿verdad? Puede haber todavía más pérdida de la que habíamos calculado originalmente o puede disminuir. En el caso de que la pérdida por deterioro disminuya, lo que hay que revisar es cuál sería el valor del activo si nunca se hubiera deteriorado, ¿verdad? Para no rebajar más allá o para no aumentar más bien el valor del activo más allá del valor que tendría si nunca lo hubiéramos deteriorado. Entonces sí podemos hacer reversiones de las pérdidas de deterioro como hacíamos reversiones de las revaluaciones, ¿verdad? Entonces la revaluación parte del valor en libros del activo hacia arriba. Y el deterioro del valor es del valor en libros con los costos históricos del activo hacia abajo. La reversión de una pérdida por deterioro de un activo incrementa su importe en libros hasta que alcance su importe recuperable. Pero hay que tener cuidado aquí de que no puede exceder nunca el valor que habría tenido el activo neto de la depreciación si no se hubiese reconocido nunca una pérdida por deterioro. Entonces hay que reversarla, pero no más allá del valor que podría tener el activo después de como si nunca se hubiera hecho ese deterioro. Entonces, también nos habla aquí la norma de unidades generadoras de efectivo, que nosotros las vamos a ver teóricamente, pero no se van a hacer evaluaciones de cálculos del deterioro para unidades generadoras de efectivo. Esto es cuando un activo por sí mismo no genera efectivo, sino que hay que combinarlo con otros. Por ejemplo, un edificio. Un edificio por sí mismo, a menos que se alquile, no genera flujos de efectivo. Pero si ese edificio es una fábrica y se le agregan las máquinas y otro tipo de activos, entonces todos juntos van a conformar una unidad generadora de efectivo, a la que se le puede calcular un valor de uso, ¿verdad? Porque para el valor de uso necesitamos esos flujos de efectivo. Entonces lo que la norma nos indica es que cuando no es posible estimar el importe recuperable del activo individual, ¿verdad? Del edificio solito, la entidad habrá de identificar el conjunto más pequeño de activos que incluyendo al mismo edificio, en este caso, genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de otras entradas de efectivo que tenga la empresa. Las unidades generadoras se identifican de forma uniforme de un periodo a otro. Quiere decir que si ya yo hice como unidad generadora de efectivo un conjunto de activos, ese mismo conjunto es el que se va a analizar en los periodos subsecuentes. El importe recuperable de la unidad es el valor mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. Y se calcula de manera similar a como se hace con activos individuales. Bueno, eso es lo del deterioro del valor, que lo que vamos a ver ahora es un ejemplo. El ejemplo que tiene el libro en sus páginas, el ejemplo del deterioro del valor que empieza en la página 25. Entonces, en el cálculo de ese deterioro del valor, en el ejemplo de la página 25 se compra una máquina por 8,5 millones. La máquina se deprecia por 2 años. Bueno, el primer año solo se deprecia una parte, ¿verdad? Porque se compra en diciembre y se deprecia hasta septiembre. Por eso se van a tomar aquí solamente 9 de 12 meses de depreciación, pero el año siguiente se va a depreciar completo. Entonces, en este momento ocurre un cambio, se hace un análisis para ver si el activo está deteriorado y efectivamente se determina que hay que hacer un análisis, ¿verdad? En el análisis tenemos que calcular el valor de uso y tenemos que calcular también el importe, bueno, el valor razonable neto para el importe recuperable. Entonces lo que dice es que debido a una restricción emanada por ley que obliga a vender pocas cantidades del producto elaborado con esta maquinaria, se considera muy probable que la maquinaria se mantenga ociosa debido a la disminución en la producción. Por esta razón, la administración de la empresa cree que existe un deterioro del valor de dicha máquina. Bajo estas condiciones se determinó que esta maquinaria generará ingresos de efectivo de 3,4 millones. Entonces vamos a determinar
cuál es la generación de efectivo en el año, en los años futuros. Va a generar 3.400.000 de efectivo, pero de esos vamos a tener que invertir 2.300.000 en gastos para la operación. Por lo tanto, el ingreso neto de efectivo es de 1.100.000. Ese 1.100.000 se va a repetir durante 5 años y una tasa de descuento apropiada para traerlo a valor presente según el enunciado es del 10%. Además, se considera que al final, ¿verdad? Dice en forma anual durante los próximos 5 años y el valor residual será de 50.000. Quiere decir que esa maquinaria al final de los 5 años se podrá vender en 50.000. Entonces, la norma nos define algunos términos, ¿verdad? La norma nos define algunos términos que tenemos que entender. Por ejemplo, el importe depreciable de un activo, ese sí lo conocíamos, es su costo o el importe que lo sustituya en los estados financieros menos su valor residual. El importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación o amortización en el caso de los intangibles acumulada y la pérdida por deterioro del valor acumuladas que se refiere al mismo. Y el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor de uso. Además, con respecto a los flujos de efectivo futuros, dice los flujos de efectivo futuros se estimarán para el activo teniendo en cuenta su estado actual. Estas estimaciones de flujos de efectivo futuros no incluirán entradas o salidas de efectivo futuras estimadas que se espera que surjan de una reestructuración futura en la que la entidad no se ha comprometido todavía, o mejoras o aumentos del rendimiento de los activos, ¿verdad? Así como está funcionando hoy, así es como determinamos estos flujos de efectivo del activo. Entonces, si nosotros nos traemos a valor presente esos flujos de efectivo con la fórmula que ya habíamos visto de VA, ¿verdad? A la que le ponemos 1.100.000 que se van a recibir todos los años, una tasa del 10%, 5 años que se va a repetir un pago de 1.100.000 y que el valor futuro va a ser 50, al traérnoslo a valor presente nos dice que el valor presente son 4.200.912. Ese es el valor presente o el valor de uso. El valor razonable neto de los gastos de ventas es 4.550.000 según nos dice el enunciado, ¿verdad? El valor razonable menos los gastos de venta, precio de venta neto, se determinó en 4.550.000. Y entonces escogemos entre estos dos el mayor para tener el importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor de uso y el valor razonable neto. Así que aquí escogemos 4.550.000. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con el valor en libros del activo. Entonces tomamos el costo del activo, le quitamos la depreciación de los 2 años y eso me da el valor en libros del activo. El importe recuperable es 4.550.000 y el activo lo tengo registrado en 7.030.000. Claro que está deteriorado, ¿verdad? Lo que voy a recuperar del activo son 4.550.000 y lo tengo registrado dentro de mis activos por 7.030.000. Por eso la norma lo que exige es que aquí calculemos la pérdida por deterioro y rebajemos el valor del activo, que lo hacemos a través de una cuenta de deterioro acumulado del valor, que funciona exactamente igual que una depreciación, ¿verdad? Va a ser una contracuenta del activo que va a disminuir su valor. Y la pérdida por deterioro la vamos a llevar al estado de resultado, ¿verdad? Es una cuenta de resultados, es como un gasto. Bueno, entonces, como le he cambiado la vida, el valor a mi activo, ¿verdad? Lo pasé con esto que le hice aquí, le rebajé el valor en 2.480.000. Así que de los 730 quito los 2.480.000, el activo quedó en 4.550.000. Ese es mi nuevo valor. Ese nuevo valor le quito el nuevo valor residual. El nuevo valor residual me lo dieron aquí, ¿verdad? Este es mi nuevo valor residual y esta es mi nueva vida útil, 5 años. Entonces, mi nuevo valor residual, el costo de nuevo menos el valor residual, me da el valor depreciable. Entre los 5 años que le restan a este activo, da una depreciación de 900. Registro la depreciación por 2 años según me indica el ejercicio, ¿verdad? Que el activo sigue funcionando normalmente durante 2 años. Pero el 1 de octubre del 2017, un día después de que hago este asiento de depreciación,
Se encontró que la nueva ley que restringía la producción del producto fue derogada por considerarse que las razones que se habían utilizado para permitir la ley fueron infundadas y no se pudo demostrar que dicho producto fuera perjudicial para la salud del público. Por lo tanto, la maquinaria será de nuevo utilizada con todo su potencial como se había previsto cuando fue adquirida. La administración de la empresa cree que puede existir una reversión de la pérdida de deterioro, por lo que procede a hacer la revisión de la misma. Y ahí tienen la nueva información, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva información? Que va a haber flujos de efectivo por 5.800.000 y gastos por 4.300.000. Así que el flujo neto de efectivo va a ser 1.500.000. Eso se va a repetir durante 6 años. La tasa razonable, ¿verdad? Apropiada para hacer el descuento es del 10% y el valor residual nuevo es de 94. Si yo me traigo esto a valor presente con la fórmula de VA o con la calculadora financiera, me va a decir que el valor presente de todos esos flujos es 6.585.000. Y si lo comparo con el valor razonable que me da el ejercicio, ¿verdad? El valor razonable menos los costos de venta, bueno, aquí son 5.500.000. 5.500.000. 5.500.000 es el valor razonable, sigue siendo mayor el valor de uso. Entonces tomo el valor de uso para hacer el análisis. Si lo hago, primero lo hago, ¿verdad? Voy a hacerlo normalmente, comparo el valor del costo del activo, que es de 8.500.000, sumo todas las depreciaciones, que son los 2 primeros años, y los otros dos de 900, y aquí voy a quitarle también el deterioro acumulado que habíamos calculado. Entonces el activo hoy está en 2.750.000, pero mi importe recuperable es 6 millones. Aquí veo que se recuperó, ¿verdad? Hubo una recuperación, pero yo no puedo registrar los 3 millones como recuperación porque puede ser que al hacer eso mi activo me quede por un valor superior que el que tendría si nunca se hubiera deteriorado. Por eso tengo que hacer el análisis de nuevo para ver cuál es el deterioro, ¿verdad? Si se anuló completamente y ahora hay una revaluación o si lo que tengo que hacer es disminuir un poco el deterioro. Entonces, el activo, si nunca se hubiera deteriorado, tendría 8.500.000 de costos y 3.150.000 de depreciación, porque ya no se hubiera depreciado estos 2 años por 900, sino que se hubiera depreciado esos 2 años por 840. Entonces, la depreciación, si nunca se hubiera deteriorado el activo, sería por 630 un año y 840 3 años. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos sumado aquí. Eso me da que el activo tendría un valor hoy, si nunca se hubiera deteriorado, de 5.350.000. Como el importe recuperable es de 6.585.000, aquí veo que sí, que se recuperó absolutamente todo, ¿verdad? Porque el importe recuperable es mayor que mi valor en libros y tengo que devolver el activo a su valor en libros. ¿Cómo lo devuelvo al valor en libros? Tengo que cerrar este deterioro y tengo que llevar esta depreciación a 3.150.000. Entonces cierro el deterioro acumulado, que era una cuenta de la BED, cierro los 120 que tiene aquí la depreciación de más, ¿lo ven? Porque esto es lo que está registrado. Entonces voy a quitarle 120 para que me queden 3.150.000. Si yo hago eso, el activo me va a quedar en 5.350.000, ¿verdad? Y la ganancia por el deterioro, por la reversión del deterioro, es la suma de estos dos, 2.600.000. Entonces, vean que yo no recuperé 3.835.000. Eso hubiera hecho que mi activo quedara por encima del costo que hubiera tenido si nunca se hubiera deteriorado. Lo único que voy a registrar en ganancias son los 2.600.000. Entonces, lo que me dice la norma en este caso es que se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía, porque la plusvalía no se puede, si yo la deterioré, ya nunca más la puedo reconocer, eso lo vamos a ver en intangibles, no puedo revertir el deterioro de la plusvalía, sí y solo si hubiese reconocido un cambio en las estimaciones utilizadas, como en este caso, ¿verdad? Hubo un cambio en la ley para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, ¿sí? Ya aquí hubo un cambio desde esa vez. Si este fuera el caso, se aumentará el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, excepto por lo dispuesto en el párrafo 117. Y este incremento de la reversión, ¿verdad? Ese incremento es una reversión de una pérdida por deterioro, quiere decir que es una ganancia.
¿Qué es lo que dice el párrafo 17? El párrafo 17 dice el importe en libros de un activo distinto de la plusvalía incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro del valor no excederá el importe en libros que podría haberse obtenido neto de amortización o depreciación si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en periodos anteriores. ¿Verdad? Que fue lo que hicimos aquí del análisis con deterioro y sin deterioro. Entonces, el activo quedó ahora en 5.350.000 porque yo eliminé esta depreciación, este deterioro y además le dejé la depreciación en 3.150.000. El nuevo valor residual son 94 y la nueva vida útil que nos dan los flujos de efectivo son 6 años. Eso significa que cada año voy a tener que depreciar 876.000 durante 6 años hasta que el activo quede en cero, ¿verdad? O hasta que ocurra un deterioro o una revaluación. Gracias.